Hoy, en 678, los jóvenes intendentes en 678. Nos visita el de Berazategui, Patricio Musi. Los archivos de la dictadura. Hubo un hallazgo realmente importante. Actas secretas de la Junta Militar, 1.500 biblioratos encontrados fueron anunciados por el ministro de Defensa, Agustín Rossi. El anuncio nos llenó no digo de alegría, pero sí de esperanza y además de confirmación de eso que decimos los organismos de derechos humanos desde hace rato. Hay archivos. Claro. Los archivos generales, no estos parciales, deben estar en algún lado. Una nueva operación de Magdalena Ruiz. Magdalena denunció y le cayó la FIP. 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 Una vergüenza lo que hicieron con Magdalena. Una vergüenza. Respuesta de la FIP a Magdalena Ruiz Guiñazú, al igual que el resto de los 7.443 contribuyentes que efectuaron una solicitud especial y extraordinaria a la FIP para pagar menos impuesto a las ganancias del que originalmente declararon. La periodista Magdalena Ruiz Guiñazú recibió una notificación para que aporte los elementos que justifican una reducción excepcional solicitada del impuesto a las ganancias. El procedimiento de la FIP se desarrolló de manera regular y transparente, como con cualquier otro contribuyente en el marco de la Ley de Procedimientos Tributarios. Una vergüenza lo que hicieron con Magdalena. Una vergüenza. Los coletazos del 6-1. Macri y Carrió contra la democracia. Rechazo por parte de la Suprema Corte de Justicia a este pedido del PRO, ¿no es cierto?, para que no se ejecute todo lo que tiene que ver con el último fallo de la Ley de Medios. La Corte lo rechazó en estos términos, ¿no? Las presentaciones intentadas con posterioridad a la sentencia del pasado 29 de octubre por la actora y por un grupo de diputados nacionales son inadmisibles, pues resultan ajenas a la competencia de la Corte Suprema. ¿Algo más que agregar a esto? La Corte le dijo, muchachos, a casa, porque realmente es una tontera tan grande que no requiere ni siquiera el más mínimo análisis. La verdad que lo que dice la Corte a mí me tiene sin cuidado. Voy a cumplir mi mandato, diga lo que me diga la Corte. Nosotros tenemos preservar, me parece a mí, este es nuestro criterio, las instituciones. Y yo soy muy respetuosa de las instituciones. Lo que dice la Corte a mí me tiene sin cuidado. El Nobel Joseph Stiglitz y el debate que falta. La hegemonía mediática en contra de las mayorías. One has to understand that the markets, even if they are not restricted by government, are not necessarily fully free. There are pockets of monopoly power everywhere. And so that in order to make markets really free, to make markets work like markets, you need government. So that one of the major objectives of government policy is to make markets free. In other countries that are called free markets, markets don't act like markets in many areas. One of the areas in which that's true is the media. And that's why I've suggested it takes strong government intervention, both in the regulatory sphere, in the licensing sphere, of what kind, and in, I think, proactive, actually creating competition to a uncompetitive media that on its own might develop. Las contradicciones del Club de la SEME. Mañeto, Macri, Massa, Moyano, etc. Massa, ¿qué impresión le hace? ¿Qué impresión? Sí, que se sonrió. Mire, es difícil creer en un hombre que viene de la UCD, que después se hizo kirchnerista, que después se hizo cristinista y que ahora es anti-gobierno. Es difícil creer. ¿Le gusta Tigre, Moyano? Fue una reunión que hablamos de trabajo, hablamos de muchas cosas y entre ellos políticamente, pero siempre tuvimos esa relación con Sergio. Además somos todos amigos, de Carilino, es difícil creer. Abre el mundo ante tus pies, abre todo sin querer, ábrese la otro día de muy bonitas noticias. 1.
Paenza y las compus para todos. Todas las computadoras del Plan Conectar Igualdad se van a llegar a 4 millones antes de fin de año. Y creo que esto es una noticia más allá de las cuestiones políticas, partidarias, pongámoslo así, no políticas. Yo creo que el hecho de que haya una brecha digital cero para todos los colegios secundarios de la Argentina, donde todo joven tenga una computadora, no debe haber nada más inclusivo. 2. ¿A qué de esto no te enteraste? Otra derrota de los fondos buitre. La decisión de la justicia alemana de desestimar alrededor de 90 juicios de pequeños acreedores contra la Argentina. Algunas diferencias con el caso de Nueva York. La demanda es similar. Son acreedores que tenían títulos que cayeron en default 2001 que hacen la demanda por el cobro del 100% del valor de esos títulos. 3. Mano a mano con un periodista de verdad. ¿Cómo analiza el fallo final de la Corte que dio plena aplicación a la ley de medios aquí en la Argentina? Bueno, es una gran victoria para los ciudadanos de Argentina, pero de toda América Latina. También es una manera de decir los monopolios mediáticos no pueden extenderse de tal manera que asfixien todo, toda voluntad mediática de existir, ya sea de otros grupos privados o ya sea evidentemente de los medios públicos. 4. A pesar del bajísimo rating hegemónico, la tanqueta obsesiona al más pintado. Lo que está pasando esta semana en la Universidad Nacional de La Plata, donde la Franja Morada, el brazo estudiantil histórico del radicalismo, en la universidad se hacen las elecciones estudiantiles a partir de mañana, 6 de noviembre, el 6, 7 y 8 de noviembre. Ajá. Esto fue votado en el Consejo Superior de la Universidad. Franja Morada, como no quiere que salga 6, 7, 8, en los carteles pone 8, 7 y 6 de noviembre. Elecciones estudiantiles. 8, 7 y 6 de noviembre en toda la Universidad Nacional de La Plata. Elecciones estudiantiles. Franja Morada. No se rompe ni se dobla. 6, 7, 8. Y cerra vos, Pedro. Entonces yo aprovecho las noches de insomnio, que es cuando más cansado estoy, que son 6, 7, 8 de la mañana y no me duermo, Cuando me duermo y digo, ahora sí voy a dormir con todo. Y ahí entro a soñar. Abren sexos en tu piel, abren cofres si quieres, abre el fuego si cantas. Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678, transmitiendo hoy en el Día del Trabajador Bancario, así que saludos para todas y todos, en especial a mi hermano Pablo. Buenas noches, compañeros del panel. Tenemos hoy un invitado para demostrar que hay M's buenas, también un hombre nacido en Plata, nació un 4 de octubre, allá por el 77, se graduó después en la Universidad de Lomas de Zamora, en la carrera de abogacía naturalmente, y a los 35 años se convirtió en el intendente, el hombre del Poder Ejecutivo de Berazategui, más joven de la historia de ese distrito. Estoy hablando de Juan Patricio Musi. Querido amigo, ¿cómo le va? Me gustaría decir que, como aquí también hablamos de los defectos, es un hombre hincha de San Lorenzo, pero bueno, es una buena persona, nos han dicho así, pese a eso. Vamos a ir al primero de los informes. Hablando de fútbol, cuando un equipo pierde 6-1, naturalmente le echa la culpa a alguien. Parece que es lo que le pasa a Macri, a Carrió, la Corte ahora no le importa. Vamos al informe, por favor. Los coletazos del 6-1. Macri y Carrió contra la democracia. Pero es difícil no arrancar con 678 Infantes, la sección que se llamara 678 Kids en tiempos de la colonización, y la fábula del pastor y las ovejas. A todos nos enseñaron de chicos sobre aquel pastor que inventaba día tras día la existencia de un lobo que venía a comerse a pobres ovejitas, preocupando a los aldeanos que luego comprendían que se trataba de una chanza. Y a todos nos quedó grabada la moraleja, enmarcada en que la tarde en que efectivamente vino el lobo, nadie acudió ante los gritos del pastor y las ovejas entonces fueron devoradas. Somos dóciles, somos mansitos, nos acostumbramos a todos, puteamos 10 minutos y después nos tocan el orto todo el tiempo.
Tenemos demasiado miedo. Pensamos demasiado chiquito. Esperamos que siempre pase algo, pero nunca hacemos nada para que pase. Siempre esperamos un milagro. Y ahora estamos a punto de acostumbrarnos a perder los pocos lugares en los que podemos hablar. Ahora estamos a punto de acostumbrarnos a perder los pocos lugares en los que podemos hablar. Yo no sé si esto puede cambiarse o no, pero ¿sabes qué? Yo realmente sé que no hay peor pelea que la que no se da. No hay peor pelea que la que no se da. Ahora están yendo por lo poco que queda de prensa libre en Argentina. Quedan 5 programas de PPT. El programa termina el 8 de diciembre. El año que viene, no sé. Realmente no sé. No sé si estaremos en el aire acá o en la radio, porque no sé si habrá canal o si el canal y la radio van a estar intervenidos. 6 meses atrás. Morales Solá decía que el gobierno intervendría el Grupo Clarín con el objeto de sacarme a mí de todos lados. Yo realmente termino el programa de hoy sin saber si el domingo que viene vamos a estar acá. No tengo idea. Les quiero pedir algo a todos. Yo les quiero pedir que si algo así pasa, hagan algo. Les quiero pedir que hagan algo. Yo no sé qué. Realmente no sé qué. Pero hagan algo, no lo dejen pasar así nomás. ¿Y el año pasado? Más allá del 7D, lo que me preguntaba era cómo será el 8D. Hace mucho calor, es un bonito día y un cielo azul y transparente. En este sábado, domingo 8 de diciembre, feriado. ¿Cómo será el 8D? ¿Cómo será el 8D? El 8D. ¿Estará Víctor Hugo a esta hora en Canal 13? ¿Estará 678 acá? Preocupado por el futuro de quien patrocina sus candidaturas, Macri se sumó a las prácticas antidemocráticas de Carrió. El PRO como partido político intenta presentar ante la Corte Suprema un pedido para que la Corte suspenda su mismo fallo. Lo más probable es que la Corte ni siquiera lo trate. Vamos a ver, yo no sé si no tiene consistencia. Rechazo por parte de la Suprema Corte de Justicia a este pedido del PRO, ¿no es cierto?, para que no se ejecute todo lo que tiene que ver con el último fallo de la ley de medios. La Corte lo rechazó en estos términos, ¿no? Las presentaciones intentadas con posterioridad a la sentencia del pasado 29 de octubre por la actora y por un grupo de diputados nacionales son inadmisibles, pues resultan ajenas a la competencia de la Corte Suprema. ¿Algo más que agregar a esto? Vamos a ver, yo no sé si no tiene consistencia. ¿Hay que apoyar o no hay que apoyar esta declaración de constitucionalidad de la Corte de la Ley de Medios? Y la Corte ha dicho que la Ley de Medios es constitucional, sencillamente hay que aplicarla. ¿Y por qué fueron a hacer una presentación para que no se aplique la ley? Nosotros entendemos que la Corte es el órgano que puede decidir cómo se aplican sus decisiones. ¿Cómo? Y la Corte ha tomado una decisión. La Corte lo que puede hacer es revisar la constitucionalidad o no de una ley. Sí, pero digo, dictó una sentencia, entonces puede decir cómo se va a aplicar esa sentencia, ¿no? No dice eso la Corte. La Corte ha dado un fallo de constitucionalidad y lo que la Corte después hace una serie de considerandos por los cuales de alguna manera está argumentando por qué es constitucional la ley. Hacer una presentación ante la Corte Suprema... ¿Pero por qué me dice eso, Luisa? Yo hago lo que quiero y usted haga lo que usted quiera. Lo que pasa es que me sorprende alguien que se dice defensor de la República, que un poder del Estado como la Corte Suprema falla, dice que no está amenazada la libertad de expresión y dice que sí está amenazada. Dice. No dice que está amenazada. La Corte rechazó ayer el planteo que habían hecho un grupo de legisladores, de diputados nacionales del PRO y Patricia Bullrich. Y no cerraron el comunicado con muchachos, no les pidieron tanto o no. La Corte le dijo, muchachos, a casa, porque realmente es una tontera tan grande que no requiere ni siquiera el más mínimo análisis. Ratifico que voy a pedir juicio político por mal desempeño y eventualmente por la comisión de delitos en el ejercicio de su función al señor Lorenzetti. La verdad que lo que dice la Corte a mí me tiene sin cuidado. Voy a cumplir mi mandato, diga lo que me diga la Corte. Nosotros tenemos
preservar, me parece a mí, este es nuestro criterio, las instituciones. Y yo soy muy respetuosa de las instituciones. Lo que dice la Corte a mí me tiene sin cuidado. Estoy obligada a defender la República y las instituciones y la he defendido con el cuerpo. Respeten las instituciones y respeten la palabra. Lo que dice la Corte a mí me tiene sin cuidado. ¿Y no coincidís con Lilita en que acusar a Lorenzetti de un pacto espurio con el gobierno? Sí, yo comparto con eso. El asunto será después probarlo, etcétera. El asunto será después probarlo, etcétera, pero yo la acompaño en eso. No hay ningún santo, Lorenzetti. Hechizado más que por su socia política, por el arropamiento magnetista, Solanas no sabe cómo lidiar con su pasado recontra reciente. Cuando te enteraste del fallo de la Corte, ¿qué fue lo primero que pensaste? Por supuesto, lo primero que tuve fue una sorpresa. ¿Esperabas otra cosa? Bueno, sí, esperaba otra cosa, fue muy tajante. Lo que ha conseguido esta ley es mayor uniformidad informativa, mayor concentración. Vamos a coincidir con ellos en la reforma de la ley de radiodifusión, que es quizás el hecho más auspicioso que haya lanzado el gobierno de Cristina Kirchner en estos tiempos. Mayor concentración. Por primera vez hay una ley que ataca la concentración monopólica en los medios audiovisuales. Al cierre de esta edición, seguían sin informar Clarín y compañía sobre el fracaso de la movida en la OEA. La ley de medios de Argentina es motivo de felicitación por el intento de que la diversidad de las sociedades de nuestra región se puedan ver reflejadas en los medios de comunicación y que también puedan tener acceso a las frecuencias. Entre otras, Castro, Morales y Ruiz olvidaron contarle a la OEA sobre la agresión a periodistas de la patota del jefe de campaña de Massa, Cariglino, que Cablevisión incumple fallos judiciales y no reordena su grilla ni incluye CN23, Telesur y Pacapaca, y que cada sábado nos llegan cientos de mensajes que atestiguan que durante la emisión de TVR esto aparece en la pantalla del cable dominante. Yendo al fondo de las cosas, es decir, al daño que le causa la hegemonía mediática al país, el contrapunto entre Carlos Raimundi y el diputado de Clarín, Sergio Massa, sobre el tópico agendita, no deja dudas. El tema de la ley de medios. Cuidado a no confundir constitucionalidad con arbitrariedad y revanchismo. Me parece que esto es muy importante. Nosotros vamos a hacer valer lo que la gente votó. Ay, mi amor. Que no es la agendita esta en la que nos quieren meter a discutir. Clarín, 27 de marzo de 1976. Videla asume la presidencia. Estados Unidos reconoció a la Junta crédito del FMI. Esto dibujó un triángulo de poder que le costó muchísima sangre a la Argentina durante muchos años. Y a partir de eso construyeron el imperio. Cuando hay gente que dice no me metan en esta pelea que no es mía, que no tengo nada que ver. No es la agendita esta en la que nos quieren meter a discutir. Lo que le pasó a la Argentina a partir de esto fueron escuelas que faltaron, fueron hospitales, fueron salarios de policías, educación de policías democráticos para los que la seguridad es la prioridad. Cuando llega de nuevo la vida institucional, se ponen detrás, ponen de escudo a los políticos y o los someten y si no se someten los acusan de corrupción. Y forman un escudo, pero son ellos los que están detrás. Y ponen y sacan y toman medidas y cotizan el dólar y juegan con los mercados y organizan corridas. Y la gente después a lo que odia es a la política, cuando los que gobiernan de verdad son ellos. No es la agendita esta en la que nos quieren meter a discutir. Hubo una época aquí en La Patria en que los hijos de las clases privilegiadas sabían leer y escribir, pero falta de pudor, bueno, en general no tuvieron. Juan Patricio Musi, intendente de Veraza, ¿cómo ves esta historia? No me sorprende que nuestras convicciones uno las pelee como las pelea y que ellos no las peleen de la misma manera. Verdaderamente no creo que todos ellos sepan que se están portando mal, que están en contra de la ley. Yo creo que ellos tienen su propia ley y son antidemocráticos, verdaderamente están en contra de la democracia. Entonces,
ellos ven bien esta posición dominante que tienen sobre la gente en general. Lo comparo mucho cuando hablamos del amo y del sirviente. Ellos se acostumbraron a ser amos y que haya esclavos. Y si alguien no nos revela a los esclavos y no hace una verdadera rebelión o una revolución, que para mí se fue Néstor, el que nos destapó los ojos, no nos dábamos cuenta y teníamos muchas cosas como normales en nuestra vida cotidiana, que alguien tiene que venir y cachetearte y decirte, no, esto no es normal. Digo, yo no me quejaba cuando el fútbol había que pagarlo, pensé que había que pagarlo. Claro. Me dieron un cachetazo y me dijeron, no, esto no es normal. Por eso digo, nosotros cuando nos despiertan ya no peleamos solamente contra la corporación, también peleamos contra muchos de nosotros que también están convencidos que hay una clase que tiene que servir al resto. Veo cómo si te enseñaron de chiquito a que está bien la esclavitud, a que el amo es el amo, a que el amo es el dueño de las reglas, es muy difícil que uno cambie, hasta que te revelan. Y bueno, las revoluciones fueron de esa manera, vas contagiando al resto de la gente. Pero esta gente verdaderamente cree que hay vidas humanas que valen menos. Al sentir que hay vidas humanas que valen menos, se creen que están por encima de la ley. Por eso Lilita dice, me tiene sin cuidado. Todo lo que diga la Corte en contra de ellos los tiene sin cuidado. Porque cuando falló a favor en la democratización de la justicia, nadie dijo que lo que decía la Corte lo tenía sin cuidado. Y empiezan estas operaciones, pero verdaderamente los veo convencidos de lo que dicen. Para ellos se están avasallando sus derechos, porque sus derechos siempre fueron mucho más que los nuestros. Por lo tanto, no les gusta esa paridad, verdaderamente lo ven de esa manera y hay muchas más voces que los deschavan. Ustedes muestran que lo que ellos dicen es un disparate, o en todo caso ustedes muestran gente que dice lo contrario y eso les molesta. Entonces dicen que ahora se discute demasiado en la mesa, que ahora todo el mundo se pelea. No, ahora hay alguien que te dice que piensa diferente, que no quiere ser esclavo, que no quiere que le toquen todo el día la cola. Entonces se cansan y se rebelan y ellos se tienen tan poca fe en esa competencia que no quieren que haya competencia. Digo, por poner el ejemplo de lo que fue fútbol de primera. Cuando tenían los goles, ganaban todos los Martín Fierro. Nosotros a las 6 de la tarde veíamos TN Deportivo, que era un anticipo exclusivo, sin los goles, pero unas jugadas y unas cámaras que nos mostraban. TN Deportivo clavado, 6, 7 de la tarde, fútbol de primera, los goles, los esperábamos. Mucho rating, Martín Fierro todos los años. Cuando le dieron los goles a todos, duraron un año y desaparecieron, no pueden competir. Y ahora hay otros dos programas que se la rebuscan. Fantino hace un poco más de chimento con el fútbol, fútbol permitido juega también con las cámaras y con los... Pero hay que rebuscársela, ahora todos tenemos los goles, rebuscátela. Ellos no se tienen fe, por eso dicen, vamos a desaparecer cuando aparezcan los demás, pero no te tenés ni fe compitiendo, tu rating no va a dar cuando haya muchas más voces. Que digan lo contrario a vos, porque a ellos nadie los va a censurar. Van a poder seguir diciendo lo que quieran. Déjenos que nosotros digamos lo que pensamos nosotros. Claro. Ahora, fuera de esta vocación de patrones, a mí me impresiona más la cosa de cambiar de caballo en medio de cualquier río, digo, ¿no? Edgardo Moca. Sí, yo sugeriría que la intervención de Pinedo, que acabamos de oír, se pase en las clases de Derecho Constitucional. De educación cívica. De educación cívica también, claro, desde antes, desde la secundaria. La idea de que la Corte Suprema puede determinar cómo se aplica una sentencia es lo elemental de un derecho constitucional que implica la división de poderes. Yo creo que, bueno, y después dice Pinedo también que el fallo de la Corte habla de agravios, de que la libertad de prensa está atacada, no me acuerdo la palabra que utiliza. Cualquier cosa, digamos, es decir, no hay ninguna, es parecido al error de Fontevecchia, a eso le llaman error, a mentir y a montar escenas conspirativas, deslegitimadoras de las instituciones, le llaman cometer errores. Lo de Elisa Carrió ya queda fuera un poco del análisis, porque Elisa Carrió es eso todo el tiempo, en cualquier momento, en cualquier punto de la historia del 2001 hasta acá, que nos paremos a mirar lo que dice Elisa Carrió, va a ser una escena parecida. La escena de decir cosas que tienen entre 24 y 72 horas de vigencia, después se olvida de lo que dijo, vuelve sobre eso si el partido la lleva a eso. O sea, es un hablar
menos que la coyuntura, para el instante. Y produce, eso sí, tiene una capacidad de efecto psicopático, una calidad de efecto desestabilizador emocional, que es bien usado, eso, la verdad que podría hacer mucho bien. Lo usa de una manera muy perversa y de una manera muy antipolítica, porque lo que ella está haciendo es, en aras de deslegitimar un gobierno, es deslegitimar toda la actividad política y las instituciones democráticas. Yo me pregunto si todavía sigue funcionando, y temo que sí, ¿no? Esta cosa sí era una mentira, y después no preocuparse por desmentirla. ¿Sandra Russo? Funciona mucho. Yo estaba pensando precisamente en eso. La escuchaba a Elisa Carrió recién en el informe, en una etapa anterior, diciendo hay que respetar la palabra. Y me parece que precisamente una de las cuestiones que nos está pasando a todos los días es esta sensación de alienación muy fuerte, un poco enloquecedora, porque las palabras no significan lo que quieren decir, no connotan, no denotan, están todos los significantes cambiados. Y finalmente, en la movida que se mandaron los diputados del PRO, con el tema que empezó el informe, me parece que también, porque a veces uno se queda pensando, son o se hacen, ¿no? O sea, entienden de qué se trata, pero quieren hacer una zancadilla para después tener repercusión en los diarios y entonces, pero lo que responda la Corte Suprema es relevante. Entonces uno dice, pero no, se hacen, ¿no? Y finalmente, bueno, esto es la antipolítica, que todo da igual, que todo significa lo mismo, que no importa lo que significan las cosas, que todo tiene un peso relativo, que nunca se llega al final de una cuestión, que siempre se puede volver a empezar. Y me parece que sí, que es un costo cotidiano que estamos pagando, que le hace mucho daño todas estas cosas. Yo creo que angustia, me impresiona la devaluación que sufrió la figura del doctor Lorenzetti en estos días con esa misma gente. Cintia García. Claro, sí, pasaron de ser los jueces sabios de la Corte a ser polémicos, ¿no? En sus propias declaraciones. Yo estaba pensando que en general la oposición reaccionó muy mal ante el fallo de la Corte. Y la pregunta es por qué esa ley, que en su momento se votó con semejante aceptación política, reacciona mal este fallo que finalmente la remite a la constitucionalidad. Yo creo que la mayoría de los políticos, de la clase dirigente, sabían que la ley era constitucional. Ahora, han seguido delegando esa representación en el grupo mediático, político, cuasimonopólico que pretende o pretendía ser el Grupo Clarín. Ahora, aún a pesar del planteo del propio grupo de reconvertirse a cumplir la ley, y se verá cómo será el derrotero de la aplicación para la adecuación de Clarín, estamos en los plazos corriendo, la oposición sigue insistiendo o gran parte de la oposición, y me parece que los que peores reaccionaron son el PRO. Yo creo que ellos sabían perfectamente que iba a ser rechazada ese planteo por la Corte. Sin embargo, que siempre están buscando el efecto mediático, ¿no? Siempre están buscando generar los titulares de los zócalos que saben que los van a reproducir en cadena, y el tema es que esto no va a dejar de ser así. Escuchábamos ahí, lo veía el domingo a la Nata decir una barbaridad tras otra, porque asimilaba la cuestión de que los medios se adecuaran a la ley a que los medios iban a desaparecer. Entonces le decía todo lo que hubiera pasado si no existiera Radio Mitre, por ejemplo. Yo pensaba, pero el tema es que por imperio de la ley, él va a poder seguir diciendo esas barbaridades. Que se quede tranquilo, el Grupo Clarín va a seguir siendo el grupo más importante del espectro mediático argentino, va a tener el 35% del mercado comunicacional, pero lo que va a pasar es que va a imperar la ley de servicios de comunicación audiovisual. Esto explica por qué en inglés luchar se dice fight, pero Orlando Baroni. Sí, me gustó cuando hablaste de la palabra esclavo como sometimiento, ¿no? De las audiencias, incluso de los políticos. Y pensaba si cuando se declaró la ley en 1813, la liberación de vientres de los esclavos, se pusieron contentos los esclavos. Pensé muchas liberaciones que hubo en el mundo, incluso pienso si, por ejemplo, si se declara un beneficio para una determinada clase obrera o de trabajadores del campo, lo que fuera, se ponen contentos los trabajadores. Y pienso, si se abre una ley como esta en beneficio de los periodistas, ¿estamos contentos todos los periodistas? ¿Están satisfechos? ¿Se sienten liberados? ¿O sienten que los ponen en juego y esa liberación los asusta? Porque cuando uno ve lo que ha ocurrido con estos enviados estratégicos a Estados Unidos, uno realmente piensa cuántos son, qué número es
el que no acepta la libertad. Es casi absurdo pensar que el periodista no quiera... Perdón, pero las comisiones internas de Canal 13 y de TN dieron un apoyo explícito a la ley de pero una gran medios. cosa de esta ley es que no está hecha para los periodistas. Es una ley de comunicación porque es un derecho humano la comunicación. Claro. ¿No, Mariana Moyano? Sí, pero acá hay varias cosas que a mí me llaman la atención de los últimos días. En primer lugar, hay como una... Creo que se instala más fuertemente que otras veces que no hay una discusión posible. Como esta cosa de... Se utilizó la idea de que Kirchner era una especie como de impostor, ¿no? Que a él nunca le habían interesado los derechos humanos, que a él nunca le había interesado democratizar los medios. Entonces está esta idea de lo que dice esta derecha es... Y lo que dice otro sector, que vendríamos a ser nosotros, que no somos ese espacio, no es que tenemos otra posición, es la no posición, es la mentira. Nosotros lo que decimos es mentira. Estamos acá por la plata, Kirchner era un impostor y a Cristina nunca le interesó democratizar los medios. O sea, es todo mentira. Solo ellos, eso es el discurso único de acá, Japón, y siempre lo fue. Y después la otra cosa que me llama la atención de estos últimos días es mucha chicana, por izquierda sería en este caso, de, ha visto, ahora van a aceptar el plan de adecuación y lo que va a haber son 6 clarines, ja, ja, ja. Y la verdad que a mí también me da risa, porque esta ley, lo dijimos desde un principio, no es la reforma agraria bolchevique. Es una ley absolutamente liberal en el mejor sentido de la palabra, bueno, pero en el único posible que aceptamos, claro, en el sentido político, y que lo que invita es a competir, a que los propietarios compitan. Entonces uno dice, es el sueño de mi vida la competencia del libre mercado. No, es lo que existe en todos los países del planeta, no Francia, Canadá, Estados Unidos. Vayan a pedir allá que un diario sea dueño de televisión y de radio y que tenga más del 40%. Vayan a pedir eso ahí. El liberalismo político y el económico también lo saca esa palabra. Entonces, quiero decir, es como siempre hubo como esta posición que, por lo menos la nuestra, que dijimos, esta ley viene bien porque democratiza la propiedad, como decían recién, no es para los periodistas, es para que los periodistas tengamos en todo caso más lugares donde ir a pedir laburo, que no es poco. Pero en todo caso será eso, digamos, no es que es una ley sobre los contenidos, no pasa por ahí. Como decía Juan Patricio Musi, nadie defiende un derecho que no conoce también, ¿no? También es importante esta época por eso, me parece, ¿no? Y termino con esto. Entonces, esto que parece que uno está diciendo, te dicen, no, eso no es. Y nuevamente vuelve esta idea de que lo que uno dice no es que es otra posición, es la posición de la mentira. Que lo que uno está diciendo es lo que no existe, lo que no es posible, lo que no es verdad, lo que nunca pensó, lo que nunca va a ocurrir, ¿no? Y eso es discurso único, es así como funciona. Ciertamente, pero como... Sí, Edgardo. Lo que dice Orlando a mí me parece que es muy interesante. Porque en el momento de liberación del esclavismo, no todos los esclavos festejaban. No todos los esclavos festejaban. Y los periodistas no son una masa homogénea en este caso. Yo creo que si uno tomara una especie de tipo ideal del periodismo, obviamente la ley lo favorece, porque desde el momento que genera nueva fuente de trabajo y sobre todo pluralidad, donde distintas personas hábiles, capacitadas o inclinadas a hacer un tipo de periodismo tienen distintas ventanas, es favorable. Ahora, eso no quiere decir que todo el periodismo esté a favor, porque hay un periodismo que la pasa muy bien, usufructuando sus privilegios y su monopolio. Hay un monopolio de tipo económico que no son los periodistas, pero los periodistas, algunos periodistas de los que trabajan en esos grupos monopólicos, explotan ese privilegio. Bobbio decía, toda libertad tiene un perdedor. Cuando vos impedís la tortura, le estás quitando libertad al torturador. Pero además, perdón, y cuando vos tenés en una jaula que criaste un pajarito ahí adentro, de golpe le das de comer, le podés poner hasta esos que te dan color, ¿no? Y engordan, y el canario está chocho, le abrís la jaula, no se va. Y si se va, no sabe dónde ir. Si le enseñás a ser libre, también le tenés que enseñar a que va a tener que salir a buscar la lombriz. O sea, va a tener que ir a aletear, cansarse. Y digamos la verdad de cuánta dirigencia política, sobre todo en los 90, nos castigó a los que trabajábamos en los medios que no eran Clarín, porque no te daban el lugar para tener una primicia, tenías que trabajar el triple para poder conseguir la misma información que el de Clarín muchas veces llamaban, levantaban el teléfono y conseguía. Entonces ahí hay responsabilidad compartida. Que me dan de comer todos los días, no aleteo mucho, no me canso y tengo ganas. Es una buena metáfora y las metáforas a veces te llevan a tomar un pensamiento, ¿no? Y me da la impresión de que hablamos de los receptores siempre acá. Yo creo que ya hay un
digamos, hay una vacuna del propio receptor, no solo por este programa, porque se ha expandido esta crítica a los medios dominantes, lo que hoy hablaba Moyano. Y quiere decir que el pensamiento único tiene del otro lado una refutación. Entonces también hay responsabilidad del receptor, cualquiera sea su grado de cultura, porque acá no es de cultura, sino es cuestión de su posición anímica frente a este hecho, de decidir si esto que estaban diciendo algunos personajes, para qué nombrarlos, que estaban aquí, es verosímil, o lo verosímil es la otra versión. Sí, igual hay que lograr esa difusión. Cintia García, porque tengo que ir a un corte ya, no a la corte. Pero cortito, pero un poco para reafirmar lo que decía Orlando, porque me estaba acordando del trabajo sobre comunicación que hace Florencia Saintut, la decana de la Facultad de Periodismo, sobre la construcción de los públicos, ¿no? Y que también en esta cuestión de la responsabilidad del receptor, como sobre todo la década del 90, pero también mucho antes, se fue construyendo un público afín a ese tipo de ejercicio periodístico, ¿no? Entonces el oficio tenía un público receptor construido durante mucho tiempo, por eso uno iba cuando fuimos a las marchas opositoras, esas consignas deglutidas y repetidas, hablan de la construcción de un público. Y me parece que estamos ante puertas que se abren, digamos, el fallo y la vigencia de la ley no cierra ningún ciclo, sino como abren más y más puertas de discusión sobre esta nueva manera. También hay que construir ese nuevo público. Y también hay que ser comprensivos, digamos, no podemos caminar y me pedís que salte, claro. Digamos, vamos de a poco también. Hay muchos pajaritos, como decía Juan Patricio Musi, y hay muchos pajarones. Nosotros nos vamos a ir a un corte porque cuando volvamos tenemos esto que le pasa a Magdalena. Mi abuela solía hablar de llorar como una Magdalena, en este caso es una queja que plantea la periodista venida de Washington. Y también, esto sí, en exclusiva para 678, vamos a hablar de los contratos de PPT que tanto preocupan a otros sinónimos. Por favor, vamos a un corte y ya volvemos en 678. En ANSES seguimos pensando en el futuro, seguimos pensando en vos. Y por eso renovamos nuestra web, con un diseño innovador, más interacción y fácil acceso a toda la información que te interesa. Recursos educativos y capacitaciones de Conectar Igualdad para docentes, alumnos y sus familias. Asignación universal por hijo y asignación por embarazo. Requisitos y turno para obtenerla y calendario de pagos. Lo que necesitas saber para acceder a los créditos Procrear. Información actualizada sobre la administración del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Obtener el CUIL, asignaciones familiares y los aportes en línea para los trabajadores. Ahora estás a un solo clic y sin necesidad de ir a ninguna oficina para gestionar tus trámites. También préstamos, beneficios y comercios adheridos de Club Argenta para jubilados y pensionados. Además, sumamos nuevas herramientas. ANSES Multimedia, ANSES Noticias para que no dejes de estar informado y Mi ANSES, donde con un solo clic podés consultar tus aportes e historia laboral, iniciar tu trámite de jubilación sin la intervención de gestores, consultar turnos, lugares y fechas de cobro, obtener tu constancia de CUIL, gestionar la clave de la seguridad social sin la necesidad de ir a ninguna oficina y muchas cosas más. Todo personalizado. Ingresá en www.anses.gov.ar y utiliza las nuevas herramientas para que puedas seguir de cerca lo que te pertenece. Y recordá que nos encontrás en todas las redes con la información más actualizada y todos los servicios las 24 horas. ANSES, con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación. Tengo la mente confundida de tanto esperar a ese hombre que me lleve por las rutas argentinas, rutas argentinas.